Calidad de agua en piscicultura y manejo de estanques. El suministro de agua indispensable para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos se basa en el ciclo hidrológico, el cual consiste en un proceso continuo donde el agua de la atmósfera entra a la superficie terrestre a través de la lluvia y se deposita en las superficies de los océanos, ríos, lagos y todos los acuíferos existentes. El contar con una buena calidad de agua que reúna las condiciones físicas y químicas adecuadas para el buen desarrollo de los peces depende no solo de un análisis previo de la fuente, sino de un buen conocimiento del manejo del suelo y agua por parte del piscicultor. Y es allí donde radica en gran parte el éxito o el fracaso del cultivo. Algunos de los parámetros importantes a tener en cuenta son: parámetros físicos, temperatura. El piscicultor debe saber cuál es la temperatura tanto de su fuente de agua como de los estanques. Los registros se pueden hacer mediante la ayuda de termómetros digitales o de mercurio y deben realizarse en horas de la mañana y en horas de la tarde. Estos registros les son de gran información para el manejo de sus cultivos y mejores rendimientos. No debe olvidar que los peces no soportan cambios bruscos de temperatura. Por eso, el mantenimiento de una temperatura constante hace que el pez se desarrolle muchísimo mejor y el cultivo tenga buenos resultados. Turbidez. La turbidez está dada por las partículas en suspensión que se encuentran en el agua y varía dependiendo de la naturaleza, tamaño y cantidad de partículas presentes. Para la piscicultura, la turbidez originada por el plancton es benéfica y se considera una condición necesaria para el normal desarrollo del proyecto y puede ser determinada fácilmente mediante el uso del disco Secchi. En el campo, el piscicultor puede sumergir el disco Secchi para medir la visibilidad y determinar el color, si es verde ocasionado por la productividad primaria o si es café ocasionado por arcillas. La visibilidad recomendada para su cultivo con uso de aguas verdes se encuentra entre 35 y 40 centímetros de visibilidad del disco de Secchi. Parámetros químicos, oxígeno. El ambiente acuático es un sistema complejo, donde la base de la cadena alimenticia está constituido por organismos autótrofos, fitoplancton, los cuales son los responsables del proceso de la fotosíntesis, el cual posee dos etapas. La primera fase que ocurre durante el día en presencia de la luz solar, donde el fitoplancton captura el dióxido de carbono del agua para producir oxígeno. Y la fase 2 que ocurre en ausencia de la luz, donde capturan el oxígeno y produce CO2. Para sistemas de cultivo semi-intensivo, la principal fuente de oxígeno está dada por la presencia de algas microscópicas, fitoplancton, por lo cual se debe crear un ambiente propicio para el desarrollo de estos organismos mediante la puesta en marcha de un buen programa de fertilización. El proceso de fertilización consiste en colocar con frecuencia en el agua los elementos más escasos, nitrógeno, fósforo y potasio, con el fin de aumentar la productividad. Para obtener un buen proceso de fertilización, lo primero que debemos realizar es un buen secado del estanque. El tiempo de exposición al sol dependerá de la programación de cosechas y del tipo de suelos. Cuando se realiza un buen secado, lo que estamos mejorando es la disponibilidad del oxígeno, la disponibilidad de nutrientes en el suelo y mejorando la textura de los mismos. Después de realizada la actividad del secado, nos disponemos a aplicar las cales a los suelos. Con esta aplicación de cales lo que estamos corrigiendo es el pH del suelo y aumentando la disponibilidad de carbono para los procesos de fotosíntesis. Terminado este proceso, el piscicultor puede proceder a la aplicación de algún tipo de abono inorgánico, teniendo en cuenta que las cantidades y la frecuencia deben estar determinadas básicamente por las mediciones de visibilidad del disco Secchi. Es importante tener claro que como no existen dos estanques iguales, la aplicación del programa de fertilización depende del medio ambiente, sedimento del fondo y calidad del agua. Si se logra manejar correctamente la productividad, se obtendrá como resultado una fluctuación en un periodo de 24 horas, donde la concentración de oxígeno disuelto comience a aumentar en las horas de la mañana, alcanzando un valor máximo en horas de la tarde y una reducción rápida del oxígeno disuelto y niveles bajos en horas de la madrugada,
Muchas de las especies pueden tolerar concentraciones de oxígeno tan bajas como 2 miligramos litro. Sin embargo, para un buen desarrollo del cultivo, el oxígeno disuelto debe mantenerse por encima de los 5 miligramos litro, evitando así los efectos negativos ocasionados en el crecimiento y sobrevivencia de los peces por niveles bajos. El pH. El pH está dado por la concentración del ion de hidrógeno y es presentado en una escala de 0 a 14, estableciéndose el 7 como neutro. Por debajo de este valor, el agua es ácida y por encima es básica. Es un parámetro muy importante en la piscicultura debido a los efectos que puede tener sobre los procesos fisiológicos de los peces. Las aguas deben ser mantenidas en un rango de pH entre 6.5 y 9 para obtener unos resultados de cultivo buenos. Valores por encima de 9 pueden ocasionar disminución de los rendimientos del estanque. El pH ejerce influencia sobre la toxicidad de algunos parámetros químicos como el amonio y ácido sulfídrico. Otro de los parámetros importantes a tener en cuenta dentro de nuestro cultivo es la alcalinidad, que es la concentración de iones carbonato y bicarbonato en el agua. Para los cultivos generalmente requerimos de alcalinidades superiores a 75 miligramos por litro, por lo cual se hace necesario la aplicación de cales a nuestro estanque. Los tipos de cales más utilizados en la piscicultura son la cal viva y la cal dolomita. De acuerdo al análisis que se realice del agua, en algunos casos también se debe añadir cal dolomita para elevar los niveles de carbonatos y bicarbonatos al agua, al igual que en los suelos. Sin embargo, aguas con alcalinidad entre 0 y 5 miligramos litro, se recomienda una aplicación de calcáreos de 300 gramos metro cuadrado. La dureza es la concentración de iones calcio y magnesio en el agua. Al igual que la alcalinidad, debe tener concentraciones por encima de 75 miligramos por litro. Podemos corregirla con la aplicación de concentraciones de yeso. Amonio. Dentro de los compuestos nitrogenados encontramos el amonio, gas extremadamente soluble en el agua, principal producto de la excreción de los organismos y de la descomposición bacterial de la materia orgánica. Su concentración depende directamente de la temperatura, pH y salinidad. Su forma no ionizada, NH3, es altamente tóxica, por lo que es recomendable tener valores por debajo de 0.1, pues concentraciones mayores presentan efectos subletales en largos periodos de tiempo. Amigo piscicultor, del buen uso del manejo de las aguas depende el éxito de su empresa.